La innovación, si lo entendemos como un proceso en el que transformamos ideas nuevas o diferentes en algo que sea útil para las personas, en general para la sociedad, tenemos que tener claro hacia dónde enfocamos, es decir, quién es esa sociedad, quiénes son esas personas. Y eso forma parte intrínseca de lo que es la estrategia de la empresa. Por lo tanto, una empresa que no tenga definida claramente su estrategia, que lo tenga especificado en un plan estratégico y que no defina una estrategia de innovación, difícilmente va a poder innovar. Si nos dirigimos a emprendedores, el tip fundamental es que la idea solo no es suficiente. La idea, y si encima solo hay una, tiene un 50% de probabilidades de fallar. Por lo tanto, tiene que tener muchas ideas, pero a la vez tiene que tener claro el enfoque, hacia dónde va, y eso es la estrategia general. Por lo tanto, tiene que tener capacidad de generar ideas, saber dónde enfocar con una estrategia y tener claro el proceso de innovación. Si no tiene el conocimiento de gestión de proceso de innovación, sus probabilidades de fracaso aumentan. Si uno no tiene claro, diríamos, cómo hacerlo, el saber hacer de la innovación, pues hay otras personas que le pueden dar ideas de cómo hacerlo. A la vez puede interactuar y generar nuevas ideas para aumentar las probabilidades de éxito. Puede interactuar con otras personas para ver cuáles son los conocimientos que le hacen falta, los que tiene, o sea, conocerse a sí mismo y definir poco a poco su estrategia. Por lo tanto, todo lo que sean foros donde los innovadores aprendan es básico, porque ellos ponen mucha ilusión, en ocasiones ponen dinero y si aquello falla, frustra ilusiones y dinero. Por lo tanto, hay que tener mayor probabilidad de éxito.